Yo la primera pregunta que le haré en este caso, o que le solemos hacer, es ¿desde cuándo? El señor dirá, desde hace 5 años, por ejemplo. Bueno, pues entonces nos iríamos a esta línea a los 45 años. 45 años. Aquí es cuando él ha sido consciente de la sintomatología clínica de lo que puede ser un dolor de estómago. Un dolor, una molestia, un ardor, etcétera, etcétera. Y todos estos síntomas forman parte de lo que nosotros denominamos conflicto desencadenante. Es el conflicto que desencadena la enfermedad, por llamarlo de alguna forma. Entonces, normalmente, ¿qué sucede? Esta persona toma un antiácido, un alcalino, y sigue su vida. Se le pasa el dolor de estómago y va tirando. Pero se puede ir repitiendo en el tiempo esas mismas vivencias que le han provocado esta historia, este dolor de estómago. Por lo tanto, puede tener diferentes conflictos desencadenantes. Bien, si nosotros, por ejemplo, localizamos ese conflicto desencadenante, lo tratamos, se sana y se acaba el tema. Pero, como he dicho antes, a nosotros lo que nos interesa es el conflicto que ha tenido la causa, la primera vivencia que ha tenido esta persona que le ha causado este conflicto. Tendríamos que ir a la primera causa, la primera vez. Es lo que denominamos el conflicto programante. Si esto lo localizamos aquí, como el anterior, se trata y se sana. Pero ¿qué pasa a veces? Conflicto programante en este sentido, nosotros, por ejemplo, para entender lo que es un conflicto programante, os voy a poner un ejemplo. Los alérgicos estacionales. Ellos han vivido previamente una situación en la cual no han tenido respuesta y su situación, su experiencia, queda grabada a nivel cerebral. Cuando vuelven otra vez al año siguiente, en las mismas circunstancias, a vivir esa experiencia, ¿qué ocurre? Pues empiezan a tener estornudos, tos, etcétera, etcétera. Es decir, el año anterior se programan aquí y al año siguiente se disparan. Programación desencadenante. ¿Qué ocurre a veces? Que este programante aquí no lo encontramos. Tenemos que ir más atrás en el tiempo. Tenemos que ir a nuestra segunda línea de trabajo, que es el proyecto sentido. Proyecto sentido. Si hay alguna duda, me lo comentáis. Yo voy a ir explicando. Si no me paráis, yo sigo. Sí. Yo la diferencia entre los dos conflictos no la veo. Tú, por ejemplo, vives una situación... ¿Entiendes el ejemplo este de los alérgicos estacionales? Por ejemplo, tú previamente has tenido una situación en la cual, pues, bueno, te explicaré mi caso, por ejemplo. Yo antes, era alérgico a las gramíneas y demás. ¿Qué me pasó a mí? En un febrero determinado, hace años ya, me encontré al jefe por la calle. Yo antes trabajaba en un centro de salud y estaba en función de interino. No tenía plaza de estas en propiedad ni nada de esto, ¿no? Y entonces me encuentro a mi jefe y me dice: oye, Josep, dice que sepas que tu plaza ha salido a concurso y te vas a quedar sin plaza, te vas a quedar sin trabajo. Y quedé clavado. Claro. Es una situación, como antes os he dicho, no me la espero, dramático, no puedo consultarlo con nadie, no tengo una respuesta. ¿Y esto qué pasa? Entonces toda esta información se me queda aquí a mí. Al año siguiente, y además una circunstancia es que era en la calle, estaba todo rodeado de plataneros, etcétera, etcétera. O sea que mi inconsciente captó toda la historia que me rodeaba a mí. Al año siguiente
cuando empiezan a florecer las esporas de los plataneros, la misma circunstancia, la misma historia, mi inconsciente lo recuerda y me da una solución biológica, que en este caso es una alergia al platanero. Estornudo, rinorrea, todo lo demás. Lo que conlleva el tener una alergia al platanero, por ejemplo. O sea, por una parte, yo el año anterior me programé, esta información quedó grabada en mi cerebro, y al año siguiente las mismas circunstancias ambientales, porque yo ya sabía que me iba a quedar sin trabajo, en las mismas circunstancias ambientales, entonces mi organismo, mi cerebro, mi inconsciente me dio una solución biológica, que en este caso fue la alergia al platanero. Y empecé con la sintomatología. De ahí la diferencia. El programante tú programas, se te programa una historia. Y el desencadenante es el que te provoca los síntomas o la enfermedad. Pero son situaciones parejas. Son situaciones o iguales o muy similares. ¿Entiendes ahora la diferencia? Vale, la segunda vez no tuviste ninguna mala noticia, por decirlo de No, una manera. no, ya la tuve, ya la tenía, Lo que ya era la tenía. las circunstancias Claro, ambientales. mi inconsciente grabó todas las circunstancias ambientales. Es decir, un desencadenante puede ser una música, por ejemplo. Es oír una música y recordarte el programante que tú tienes hace 5, 10 años o lo que sea. Y eso te recuerda algo a ti y se te dispara. Con una clínica muy determinada, depende de cada persona, porque no todo el mundo reacciona igual. Probablemente, si le hubieran dicho a otro compañero esto, que me dijeron a mí, a lo mejor él tendría un dolor de estómago, ¿entiendes? O diría, pues a mí esto no me afecta, porque me va a permitir hacer otra cosa que quería hacer, por ejemplo. Con eso os quiero decir a todos que cada uno resiente el conflicto de forma diferente. No hay un patrón estipulado para todo el mundo igual. Sí que el conflicto es ese, pero el resentir es diferente en cada uno. Y el órgano afecto puede ser diferente también. ¿Queda claro el tema, la diferencia? Vale. Cuando aplicáis la hipnosis es cuando la persona es incapaz de recordar cuándo. Esto ya hablaremos, porque la hipnosis se puede aplicar bajo dos aspectos generalmente. Es para cortar lazos, que ya hablará Rousset de eso, y también para investigar causas que la persona no reconoce, no se acuerda. Y entonces sí que puede salir ahí también, en una serie de conflictos. Dime. ¿Por qué a partir de los 3 años? Ahora te lo diré. Déjame explicarte la otra, porque va relacionado. Y ahora te diré el por qué los 3 años y no los 5 o los 7. En el momento que descubres el conflicto inicial, ¿se cura la...? El desencadenante, sí. Pero todo desencadenante normalmente está programado por algo. Alguna vez, si el bioshock es muy fuerte, puede coincidir programante y desencadenante a la vez. Puede ser el mismo prácticamente. Puede ser. Noticias estas que tengas, pues, no sé, un accidente determinado de alguna persona querida, etcétera, etcétera. Puede ser lo mismo, todo a la vez. Me programo y desencadeno a la vez todo, prácticamente. ¿Queda claro? ¿Qué dudas tienes? Eso, es que como eres inconsciente, o sea, tú en el momento que te dio la noticia, Sí. en lo último que pensabas era en el ambiente que te rodeaba. Tú no lo piensas, porque tú estás... Llevaba en el inconsciente Claro, lo que nos trata los claro. ¿no? Y el año siguiente te sale la alergia, Sí. ¿cómo vas a pensar que esa noticia... Pero es que tú no piensas. No, el terapeuta, o sea, ¿cómo llegas ahí? Ahí está el arte. Claro. Claro. A ver, yo no me invento las cosas. No, claro. Digamos, hay una metodología de trabajo. Hay unos estudios realizados, hay una práctica clínica. Entonces, claro, hay una serie de conflictos que más o menos están generalizados, pero no todos. Y no todo el mundo, aunque sea el mismo conflicto, es lo que comentaba antes con la compañera, resiente de la misma forma los temas. No todo el mundo.
A ver, yo no, digamos, no soy un brujo, no tengo la varita mágica de decir, bueno, esto, ¿tú qué? Esto, ¡pum!, ya está. No, a ver, yo tengo que ver una situación, ¿eh? Por eso os estoy explicando cómo vamos llegando a todo esto, ¿eh? Porque una cosa es hablar del inconsciente y otra cosa es hablar del consciente. Indudablemente ya ahondará Rousseau en eso, en que para llegar al inconsciente y tomar conciencia de eso, primero tienes que comprender las cosas desde un punto de vista mental. Si tú no entiendes, si tú no comprendes mentalmente, es muy difícil, por no decir imposible, que tú puedas integrar una información. Y para sanarse hay que integrar. Si tú no integras, no te sanas, ¿eh? Pero esto ya ahondará el tema, ¿eh? Pues en este sentido. Hay que diferenciar lo que es consciente de lo que es inconsciente, ¿eh? Indudablemente, para llegar al inconsciente, lo que he dicho antes, tienes que ser consciente de eso, porque si no es imposible también, ¿eh? A eso me refiero. Es decir, y el hecho que, ¿por qué voy a tener una alergia? Pues ya te lo he explicado antes, hay otra persona que le dirán la misma noticia y no tendrá ninguna alergia. Tendrá un dolor de estómago, dirá que bien, y no tendrá nada. ¿Entiendes? Pero no todo el mundo reacciona igual, ¿eh? ¿Alguna pregunta más en este sentido? Bien, entonces lo que estaba comentando es que a veces aquí el conflicto programante no lo encontramos y tenemos que ir a lo que es el proyecto sentido. Desde un punto de vista inconsciente, todo el mundo tiene un padre y una madre. Cuando estos padres, el inconsciente de estos padres, piensan en engendrarte, aquí empieza la línea. Se pone en marcha esta línea. Y se pone en marcha con el pensamiento este inconsciente. Pasará un periodo de tiempo que habitualmente suele ser de 9 meses, que es lo que dura un embarazo, hasta que a uno le conciben. Será el embarazo hasta el nacimiento. Y después del nacimiento llegará hasta los 3 años. ¿Por qué los 3 años? ¿Eh? La pregunta que me hacías. Porque aquí consideramos que el niño o la niña es maduro desde el punto de vista neurológico, ¿eh? Y es autónomo desde el punto de vista neurológico. Es cuando el niño puede decir: tengo pipí, tengo caca, quiero comer, tengo hambre y puedo caminar. Y es autónomo en este sentido. Y porque también, desde un punto de vista neurológico, el niño o la niña es capaz de integrar la información a nivel neurológico. Por eso son 3 años. Hay algunos autores que pueden decir 2 y otros pueden decir 5 años. Pero nosotros nos quedamos ahí con unos 3 años, ¿eh? Que coincide con la otra línea, 3 años. Entonces, a este nivel es importante saber, por ejemplo, a este nivel es importante saber cómo estaba nuestra madre antes de concebirnos, qué relación tenía con su marido, qué relación tenía con sus padres, con sus suegros, muy importante, si vivía en casa los suegros, si no, si los suegros le venían mucho a casa o no, etcétera, etcétera. También es importante saber cómo estaba nuestra mamá con nosotros en su barriga. Si, por ejemplo,